Bien, como anteriormente estudiamos, seguramente también te has preguntado cómo surge el derecho. Si bien es cierto, ya te introduje un poquito en cuanto a concepto, en cuanto a diversos significados que rodean el derecho, en cuanto a algunas normas, y ya te pudiste percatar que no solamente el derecho son normas jurídicas. Por lo tanto, es que ese concepto genérico que quizá en la preparatoria viste, pues queda totalmente queda no complementado al 100%, es decir, no nos habla ni nos explica realmente de lo que es el derecho. El derecho no es solamente ese conjunto de normas jurídicas, sino que son normas morales, religiosas, jurídicas y sociales. Es decir, el trato social son normas sociales, que son parte también de un derecho. Ahora, ¿de dónde nacen? Vamos a ver cómo surgen estas fuentes del derecho y por qué en su momento surgen de esta forma. Bien, recuerda, estamos acostumbrados normalmente a convivir con estas normas jurídicas, pero como te decía, nos preguntamos cómo es que surgen, quién las hace, por ejemplo. Seguramente en algún momento viste quién las hace, ¿sí? O no lo entendiste y aquí te voy a explicar cómo es que nacen, cómo es que se dan a conocer y que te des cuenta que qué tipos de fuentes dan origen al derecho que existe y que luego para que entiendas precisamente, perdón, su nacimiento. Ahora, las fuentes del derecho, como te decía, son todos esos procedimientos, todas esas realidades sociales, todos esos documentos de los que emana el derecho, ¿sí? Todo este derecho positivo, todo este derecho objetivo dieron pauta y dieron origen a una ley, a una norma jurídica. Y es precisamente por ello que necesitamos conocer qué tipos de fuentes del derecho existen para que luego podamos entender mejor el nacimiento de esta realidad social y los diversos acontecimientos sociales que hemos vivido y que son importantes que conozcas. Bien, en una clasificación del derecho tenemos fuentes históricas, fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes históricas es en donde se encuentra recopilado el derecho. Es decir, el derecho ha sido plasmado siempre por escrito. Incluso si nos remontamos a un poco atrás y vamos a los temas de historia, recordarás que existen los códices, las tablas en donde se plasmaron ciertas leyes para mantener una estabilidad en ciertos pueblos, incluso los jeroglíficos que aún se encuentran o que se han encontrado en diversos descubrimientos arqueológicos. Todos esos antecedentes, todo eso que queda plasmado, que quedó en una pintura, forman parte de una fuente histórica y que siempre fueron plasmadas incluso por escrito. No quedó en la imaginación de alguien, sino están escritas por estos ciudadanos para que conozcamos con certeza o para que conociesen con certeza los derechos y también sus obligaciones. Y que precisamente han tenido este valor específico para que nosotros podamos entenderlas. Tienen un gran valor puesto que son el antecedente de nuestras leyes y que han servido que han inspirado para la creación de nuestras leyes y de leyes extranjeras, es decir, para todo el mundo. Y que puedo decirte que gracias a estas fuentes, pues puedes conocer el derecho vigente, el derecho positivo,
que no se encuentra vigente, pero que forma parte de nuestro derecho, ¿sí? Las fuentes materiales. Estas son las que le dan contenido al derecho, ¿sí? A la norma jurídica. Es incluso como el parte de la célula del derecho y que tiene un contenido concreto. Incluso lo vemos en diversos contratos, son estas fuentes materiales, las relaciones del trabajo, su regulación, ¿sí? Las muertes y nacimientos de personas a lo largo de la historia forman parte de estas fuentes materiales, dan origen. Y que a su vez precisamente es la realidad la que obliga al legislador a regular las múltiples actividades en el cual el hombre participa y que se ha visto durante su desarrollo histórico, ¿sí? Y por ello es la importancia de estas fuentes materiales, porque hay que tomar en cuenta que esta normatividad jurídica se encuentra frecuentemente hasta cierto punto en un sube y baja, porque todo depende de una evolución histórica, una evolución social, en donde a veces hemos visto incluso que impactan en una economía, la cual el legislador se ve obligado a entrar al estudio para la creación de nuevas leyes que regulen esos acontecimientos históricos en materia económica, ¿sí? En materia penal, la creación de ciertas reformas o el incremento de penas para ciertos delitos, pero ¿qué le dio origen? Estas realidades sociales, esta evolución social e histórica que hemos venido viviendo. Incluso te lo puedo manejar a una realidad actual, esta cuestión que estamos viviendo de esta cuestión en cuanto a la salud, nos obligará al propio legislador a estudiar esta realidad para la creación de unas leyes o de reformar o adicionar a una ley de salud, ¿sí? Nuevas normas jurídicas que regulen o prevean ciertos acontecimientos a los cuales nos podamos llegar a enfrentar, pero todo derivado de este impacto social en materia de salud. Ahora, en cuanto a las fuentes formales, estas son las que normalmente o generalmente escuchas seguramente. ¿Y cuáles son estas? La legislación, la costumbre o usos y costumbres, la jurisprudencia, las normas individualizadas y la doctrina. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que les damos el nombre de leyes. Es un proceso legislativo. Y este consta de varias etapas. ¿Como cuáles? El de la iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, publicación e iniciación de la vigencia. La iniciativa es el derecho de iniciar las leyes o decretos. ¿Como quién? Primero, el presidente de la República. Después, la Cámara de Diputados y Senadores y las legislaturas del Estado. Es decir, cualquiera de estas autoridades tiene la facultad de presentar iniciativas de leyes ante las cámaras que forman parte del Congreso de la Unión, que es donde van a discutir estas iniciativas. Y la discusión es el análisis que se origina de la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso. La aprobación, después de esta discusión y de deliberar sobre el proyecto de ley, ambas cámaras deciden si la van a aprobar o no la van a aprobar. En cuanto a la sanción, una vez que aprueban, un proyecto es remitido al Poder Ejecutivo para la revisión y este va a verificar o validar precisamente si se merece una
una decisión positiva la sanciona, la sancionará. Y entonces la sanción es el acto por el cual el Ejecutivo acepta un proyecto de ley aprobado por las cámaras. Ahora, en cuanto a la publicación, es el acto por el cual el Ejecutivo da a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación la ley que entrará en vigor. En cuanto a la iniciativa de vigencia, este es el momento en que la ley comienza a regir a los sujetos a quienes va dirigida, es decir, en el momento en el cual la puedes comenzar a hacer efectiva, o que debe de ser efectiva. Ahora, en cuanto a los usos y costumbres, estas normas del derecho no son de creación exclusiva del derecho natural ni del Estado, ¿sí? Sino que son o dependen de una colectividad. Es decir, observan ciertas normas que emanan del sentir popular de cierto sector social, ¿sí? Y se introduce a esta sociedad estos usos que pueden generar ciertas controversias jurídicas, ¿sí? Los cuales de hecho son inevitables porque los ideales de justicia que todos llevamos dentro, pues no pueden dejar de aflorar. Es decir, cada uno de nosotros tenemos este sentido de justicia dependiendo a nuestros valores y éticas. Y en consecuencia, por eso es que la costumbre lo podemos definir como un uso arraigado en una colectividad y que es considerado por ellos jurídicamente obligatorio. Por ello es que es una fuente formal del derecho. Pero esto no quiere decir que sea aplicado para todos y que debe de ser llevada a cabo. Esto, como te lo digo, o como te lo dije, es un uso arraigado de una colectividad, ¿sí? Quiere decir que se llevará a cabo en ese lugar, dependiendo el caso en concreto. En cuanto a la jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Es aquí en donde incluso en un canal judicial posiblemente has visto en alguna ocasión cómo analizan y discuten ciertos casos en concreto, ¿sí? Que se llevan a cabo ante la Suprema Corte de Justicia y que de ellos va a emanar una jurisprudencia. Y es por ello. Ahora, en cuanto a las normas individualizadas, estas son las que se aplican a uno o varios sujetos, a uno o varios individuos, ¿sí? De forma individual, es decir, los derechos y obligaciones que surgen para cada uno de los individuos, es decir, no siempre emanan de una norma general sí, de una norma general, sí, sino que son incluso calificadas como las fuentes más ricas de las obligaciones. ¿Como cuáles? Pues los contratos, ¿sí? Es decir, estas normas individualizadas surgen de los contratos, de sentencias, de resoluciones administrativas, de testamentos, de tratados internacionales, y de allí es que surge. La doctrina, como te decía, hay quienes refieren que la doctrina no es parte de una fuente formal. ¿Por qué? Porque está formada por los estudios de carácter científico que los juristas realizan, o los estudiosos del derecho realizan sobre la materia, ¿sí? Y algunos de ellos con propósito puramente teórico, ¿sí? Donde sistematizan ciertos preceptos, o algunos con la finalidad de interpretar normas y señalar precisamente las reglas de la aplicación o de su aplicación. Por eso es que muchos refieren que sí es una fuente del derecho, ¿sí? Y que no es una fuente indirecta, es decir, que no deja de ser fuente del derecho, es una fuente directa.
e indirecta manejan otros porque dicen que puede llegar a influir en algún legislador, ¿sí? A la hora de crear cierto derecho, ¿sí? Y obligarlo a dirigirse a cierta postura, o bien llegar a influir en alguna sentencia que el juez coincida, incluso que el juez coincida en cuanto a esa ideología. Bien, ahora, el derecho tiene diversas ramas, de las cuales se va a llegar para ampliar el conocimiento y para ampliar la aplicación del mismo. Y entonces te digo que el derecho es una realidad objetiva que se ramifica por materias, es decir, no se trata de varios derechos, sino de una diversidad de manifestaciones con que se nos presenta al regular situaciones distintas que se pueden clasificar por la materia que tratan. ¿Cómo cuáles? ¿Sí? Bien. Si bien es cierto, como te dije, no se trata de varios derechos, porque el derecho, porque no todos los derechos son iguales. Es decir, a veces se tratará de la apertura, a lo mejor de un ejemplo, ¿no? A veces se tratará de la apertura de una cuenta de cheques. Vas al banco y solicitas esta apertura. O bien un contrato de compra-venta. O cuando vas a arrendar un inmueble. O bien tratándose de delitos. Por ejemplo, un robo, un homicidio. Estos actos o situaciones los podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza. Es decir, que es el conjunto de disposiciones que van a regular los actos o situaciones de la misma naturaleza y entonces va a dar pauta a la formación de una rama del derecho en concreto. Por ello es que no es que sean varios derechos, sino que el derecho se ramifica para poder concentrar ciertas, como te lo dije, ciertas situaciones para poder clasificar estas situaciones que derivan de una misma naturaleza. ¿Y cómo las va a clasificar el derecho? Como derecho público, derecho privado y derecho social. Y cada una de ellas, así como el árbol, se va a ramificar por naturaleza, por su naturaleza de los actos. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho público consta de un derecho constitucional, un derecho administrativo, un derecho penal, un derecho procesal y un derecho internacional privado. Un derecho constitucional lo vas a ver reunido en normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado o a las funciones de sus órganos y a las relaciones de los mismos, ¿sí? Y a su vez con los particulares. Un derecho administrativo, por ejemplo, igual, son las normas jurídicas cuya finalidad es regular la actividad por medio de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de este tienden a satisfacer los intereses colectivos. En cuanto a un derecho penal, lo mismo, son normas jurídicas que determinan aquí los delitos, es decir, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que establece para la prevención de la criminalidad. Un derecho procesal, aquí hay lo mismo, ciertos estudiosos del derecho refieren que el derecho procesal no es parte de una rama en específico, en virtud de que cada una de las ramas del derecho cuentan con un procedimiento, es decir, un derecho procesal. Por eso es que incluso refieren que no debe de entrar en una clasificación, puesto que forma parte de un derecho público, un derecho privado y un derecho social. Pero te digo que, bien, perdón. Entonces, el derecho procesal son todas esas normas jurídicas que regulan la aplicación de las normas generales a casos concretos, ¿sí? Y entonces donde se va
a ventilar a cierto órgano jurisdiccional la controversia existente y él va a llevar a cabo a través de un procedimiento el esclarecimiento de esta situación o de una situación en particular para declarar la existencia de alguna obligación o de ser necesario hacer el cumplimiento por la fuerza de esta obligación. En cuanto a un derecho internacional privado, perdón, aquí no es privado, es derecho internacional público, ¿sí? Aquí de igual manera es un conjunto de normas jurídicas, pero aquí regulan las relaciones entre los estados. El derecho privado se ramifica entre derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. Aquí sí es derecho internacional privado. En cuanto al derecho civil, del mismo modo son normas jurídicas, pero estas regulan las relaciones que surgen entre los particulares, ya sea en materia del particular como sujeto individual, en materia familiar, en cuanto a bienes, bienes muebles e inmuebles, en cuanto a las sucesiones, en cuanto a contratos y obligaciones. Y un derecho mercantil, en este se van a regular los actos de comercio y a los comerciantes en su actividad comercial. Es decir, en cuanto incluso se va a regular los títulos y operaciones de crédito. En cuanto a un derecho internacional privado, del mismo modo son normas jurídicas, pero estas establecen cuándo, cómo y en qué condiciones se podrán aplicar a un extranjero las normas jurídicas pertenecientes al sistema jurídico de su nacionalidad. Aquí, por ejemplo, es decir, aquí, como te decía, por ejemplo, establecen que los actos jurídicos serán válidos si se realizaron conforme a las formalidades que exigen en el lugar en el que se llevaron a cabo dichos actos, ¿sí? Aunque hayan sido en el extranjero, pero esto es previsto por el derecho internacional privado. Ahora, en cuanto a las ramas del derecho social, estas son de reciente creación, pero son importantes, ¿sí? Porque tiene que ver con estos conflictos sociales. Y las define o las introduce en un derecho agrario y un derecho del trabajo. En el derecho agrario son todas esas normas jurídicas que regulan la propiedad rústica, ¿sí? Y las explotaciones agrícolas. Es decir, las normas que regulan la extensión de tierra que un particular puede tener en propiedad o las referentes a la explotación de un ejido. En cuanto al derecho del trabajo, estas son todas esas normas jurídicas que regulan las relaciones laborales entre el trabajador y el patrón. Ejemplos son las normas relativas o que tienen que ver con los derechos que el trabajador tiene en su trabajo. Todos esos derechos que tiene y en cuanto incluso sus ciertas obligaciones que también tiene. Y entonces, todas estas son ramas del derecho que forman parte de un derecho principal que va a ramificarse o va a dar pauta a estas ramas en virtud de su naturaleza. Bien, pues concluimos hasta aquí. Espero te haya sido de bastante apoyo. Hasta aquí abordamos ciertos temas que complementarían a un cuatrimestre. Obviamente, si nos adentramos al estudio completo, faltan aún muchos temas para que puedas
entender a grandes rasgos la magnitud e importancia y lo bello que forma esta materia del derecho. Pero hasta aquí te dejo ciertos conocimientos, ya unas nociones más amplias sobre lo que es el derecho y que espero hayas entendido y comprendido por qué el derecho no es solo un conjunto de normas jurídicas. Bien, gracias. Hasta la próxima.